Y entraron en Capernaum. Y tan pronto como llegó el sábado, entrando en la sinagoga, enseñaba. Me imagino el ambiente de la sinagoga en Capernaum. Cada cual llegaba de rutina pensando que ese día sería nada más que otro sábado donde escucharán otro sermón que tendrá otra lección para aprender. En mi imaginación, este era el sentir de la gente. Estaban acostumbrados a una rutina y este sábado en particular no era diferente de cualquier otro. Alguien se parará frente a la congregación, se seleccionará una lectura de la escritura, se leerá y luego se extraerá una lección o enseñanza. Como costumbre, será nada fuera de lo común. Pero ahora Jesús entra a la sinagoga, se para ante la gente y les enseña. Marcos nos dice que la gente se admiraban de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. ¿Cómo debemos de entender esto? El hecho de que la gente se admiraban de su enseñanza nos indica que ellos no estaban acostumbrados a escuchar a una persona enseñar como enseñó Jesús. Marcos resalta que aquí tenemos a un hombre cuya enseñanza generó una reacción de asombro en la gente. Un hombre que ahora enseña con autoridad. Un hombre distinto a los escribas. Y es esta distinción la que no debemos pasar por alto. Aquí lo que distinguía a Jesús de los escribas no era solo su enseñanza, sino más bien su autoridad, es decir, la autoridad en la cual enseñaba. Pero la pregunta que ahora debemos hacernos es la siguiente. ¿Cómo debemos entender esta autoridad? Es decir, ¿qué elemento práctico puedo extraer de lo que Marcos nos comunica? Porque para nosotros es tentador pensar que Jesús habló y o enseñó con autoridad porque Él era el Hijo de Dios. Y como Hijo de Dios, era Dios. La autoridad con la que habló, por lo tanto, era una autoridad innata, una autoridad que viene con el hecho de ser Dios. Pero hoy os digo que adoptar tal interpretación es ignorar que la autoridad de Jesús no provenía de su divinidad, es decir, de sí mismo, sino primeramente del Espíritu Santo y dos, de su convicción. Jesús daba de lo que tenía. Jesús enseñaba de lo que conocía. Jesús hablaba, enseñaba con poder, es decir, autoridad, porque Jesús estaba seguro de lo que decía. Jesús podía hablar de cosas celestiales porque Jesús conocía de cosas celestiales. Podía hablar de Dios porque conocía a Dios. Dios no era para él una esperanza o un producto de la imaginación. Para él, Dios era real y como era real, Jesús podía hablar con convicción y con poder. Ahora, la pregunta es, ¿se podrá decir lo mismo de usted? ¿Se podrá decir lo mismo de mí? ¿Se podrá decir de usted? Este es un hombre, esta es una mujer diferente. Este no habla como los demás, este no enseña como los demás, este conoce a Dios. Querido, yo no puedo dar de lo que yo no tengo. Hoy en día muchos hablan de la necesidad de evangelizar, de predicar el evangelio, de dar estudios bíblicos y de bautizar, mientras que nosotros como iglesia carecemos de poder, porque carecemos de la fuente que puede saciar la sed de aquel que muere de sequía. ¿Cómo puedo saciar la necesidad de aquel que tiene sed si no tengo agua?
¿Cómo puedo suplir la necesidad de aquel que está hambrienta si carezco de alimentos? ¿Cómo puedo llevar a una persona a Cristo si no conozco el camino? ¿Cómo puedo dar de algo que no tengo? Es lamentable que hoy en día muchos hablan de un Jesús que no conocen. Hablan de alguien de quien les han enseñado, de alguien de quien han oído hablar, pero no de alguien a quien conocen personalmente. Al igual que los escribas de la sinagoga de Capernaum se paran ante el púlpito y hablan palabras vanas y huecas. Hablan un idioma religioso lleno de tradiciones y costumbres. Profesan proclamar la verdad y honran a Dios con la boca, pero sus corazones están lejos de Él. Hebreos capítulo 4, versículo 12 nos dice que la palabra de Dios es viva y eficaz. Si la palabra de Dios vive en usted, es imposible que la misma no tenga efecto en tu vida. Si la palabra de Dios vive en usted, es imposible que la misma no sea predicada con poder y con convicción. Si la palabra de Dios vive en usted, es imposible que no haya una relación íntima entre usted y Dios. Si la palabra de Dios vive en usted, es imposible que sus palabras sean huecas y vacías. El Señor sabe que tenemos una gran necesidad de reforma y reavivamiento, pero no puedo esperar a que los escribas de hoy comiencen esa obra. No puedo contar con que mis líderes hagan ese cambio. La reforma y el reavivamiento comienza conmigo. ¿Por qué? Porque no quiero ser un pozo seco. No quiero ser un escriba más. Y claro está, esto es una decisión personal. Yo no te puedo obligar a hacer algo que no salga de ti. Pero querido, querida, a la hora de escuchar este mensaje, ¿en qué banda anda usted? ¿Eres imitador de Jesús o simplemente otro escriba más? Si eres imitador de Jesús, gloria a Dios, sigue en ese camino. Pero si te encuentras en la banda de los escribas y deseas salir y ser un imitador de Jesús, gloria a Dios, no te desanimes. Dios es un Dios misericordioso, un Dios lleno de gracia. Él es el que apela a tu corazón y toca a tu puerta. Pero a ti te toca abrirla. Y si la abres, te aseguro que Él cenará contigo y tú con Él. ¿Por qué? Porque Dios no es hombre para mentir, sino fiel para cumplir.